De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque ya se fueron. Yo hago con la tierra lo que a mí me dé la gana. Saludos, gracias y paz. Les habla Kelmanis Pérez Rivera para otro episodio de Ecoteofem. Y no, ustedes bien saben que yo no hago lo que me dé la gana con la tierra ni con nada de lo que Dios ha creado. Yo trato de cuidar la creación como criatura que soy, como Dios manda. Pero, lamentablemente, este no es el caso de muchas personas en el poder. No quiero decir de quienes nos gobiernan, porque no lo hacen con el bienestar de la mayoría de la gente en mente, sino con la mentalidad de la avaricia, del lucro, de la explotación y eventualmente de la muerte en sacrificio de lo que les estorba. En el episodio de hoy les invito a que me acompañen en una reflexión sobre los cambios que están ocurriendo en las leyes de protección ambiental, protección social, racial y económica, entre otras cosas. No estoy hablando malo, aunque ya sé que a alguien lo más seguro le sonó a DEI, diversidad, equidad e inclusión, lo cual para mí es maravillosamente bueno y súper cónsono con el Evangelio de Cristo. Pero esto último es tema para otro episodio. Quiero compartir con ustedes parte de una reflexión que escribí y compartí con un grupo comunitario en Rincón y con una iglesia bautista en la zona metropolitana de Puerto Rico, adaptada a cada uno de estos contextos. Ahora bien, cuando ataquen una ciudad durante mucho tiempo y para vencerla tengan que cortar los árboles, corten solo los árboles que no den fruta. No derriben los árboles frutales, pues la fruta les servirá de alimento. Además, los árboles son plantas indefensas y no hombres que puedan defenderse. Este pasaje lo encontramos en Deuteronomio 20, versos del 19 al 20, en la traducción Lenguaje Actual. Un día, de madrugada, como hacía todas las mañanas, a eso de las 4:30 de la madrugada, salí de casa a trabajar. Salí a buscarme el pan nuestro de cada día. Recorrí las rutas de siempre. Fueron largas horas de trabajo, como siempre. Y en la tarde, de regreso a casa, con la comida del día para mis crías. ¿Dónde está? Pero esta mañana, cuando salí, estaba aquí en mi casa. ¿Dónde están mis bebés? No los escucho. Desesperadamente sigo buscando. No encuentro ni rastro de la casa ni de mis bebés. Dios mío, ¿dónde están? Me prometiste que siempre tendría alimento aunque no trabajara. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Ayúdame, Dios. Ay, Dios mío, este dolor. ¿Hasta cuándo, Señor, estos que se creen la corona de la creación seguirán destruyendo nuestras casas, nuestras familias y nuestras vidas? Y en su desespero, en su dolor, en su angustia y en su confusión, la reinita sigue volando por el bosque que ya no está, porque un bulldozer lo arrancó, para que alguien pueda tener su patio de cemento y guindar la hamaca en el nuevo calentón, gracias al cemento que sembrará. La reinita sigue volando, buscando a ver si de milagro encuentra su nido, sus crías y su casa, mientras observa con incredulidad las consecuencias de la guerra contra la naturaleza. Leyes acerca de la guerra o sobre la guerra. Si algo puedo decir sinceramente, es que odio las guerras, que soy antimilitar. Pero ese es el tema que trata el capítulo 20 de Deuteronomio. Y aunque aquí Dios le está dando instrucciones al antiguo y bíblico pueblo de Israel sobre cómo deberían comportarse durante la guerra, muchas de ellas buscan evitar las mismas, como en los versos 10 al 11, y proteger de alguna forma la diversidad de vidas que se ven afectadas por la guerra, versos 5 al 7, el 14, o también puede tratar temas tan terribles como los que están en los versículos del 16 al 18. Contrario a lo que el Estado de Israel moderno está haciendo con las plantaciones de olivo en el Líbano y en Gaza, Dios pide proteger los árboles que den fruto. Tirar fósforo blanco o tetrafósforo, considerado un delito de guerra por las leyes internacionales y prohibido por estos mismos acuerdos, como lo está haciendo el Estado de Israel moderno, para asesinar las siembras ancestrales de olivo y envenenar la tierra agrícola y el agua, es contrario a esta ley de Dios.
además de causar quemaduras de tercer grado en la piel y en las vías respiratorias de personas y otros animales. Pero no es la única acción de guerra y muerte que vemos y vivimos actualmente contra la naturaleza. La zona oeste de Puerto Rico es una de las que están siendo vilmente atacadas por el desarrollo y la avaricia de unos pocos. Proyectos como The Cliff, el paseo lineal que querían hacer para bicicletas y Esencia son solo algunos de los ataques más visibles en estos momentos. En un país pobre, donde más del 40% de la población en general y el 54% de la niñez viven no en pobreza, sino bajo los niveles de pobreza. Estos proyectos están diseñados para empobrecernos aún más. El beneficio de unos pocos a costa del deterioro de la calidad de vida y del empobrecimiento de la mayoría. Y esto es parte de lo que produce la guerra contra la naturaleza, el empobrecimiento y la destrucción de hábitats que llevan al desplazamiento o a la desaparición de especies y a la gentrificación. También incluye la contaminación al aire, al agua, al viento, de la vista y por ruido. La guerra es contraria no solo a la vida, sino también a la armonía que supone vivir con dignidad y en paz. En la zona metropolitana y en otras áreas urbanas del país tenemos lo que se llaman desiertos de comida o desiertos de naturaleza, donde hay escasez de áreas verdes, exceso de calor y diferentes tipos de contaminación. Pero aún en estos desiertos de la selva de cemento metropolitana podemos encontrar algo de vida silvestre. Donde quieras que estés ahora, cierra los ojos, pero no lo hagas si estás conduciendo, guiando. Y piensa en los elementos de la naturaleza que te rodean. ¿Puedo identificar qué plantas, arbustos o árboles hay a mi alrededor? ¿Conocemos alguna de las funciones de estos seres? ¿Por qué esta especie está en este lugar y no en otro ecosistema? ¿Cómo me beneficia a mí un árbol que no puedo alimentarme de él, como nos dice el texto en Deuteronomio? Quizás a mí no me sirve de alimento, pero sí a una gran diversidad de organismos para los cuales un solo árbol es todo su universo conocido, como para los polluelos de la reinita. También les puede servir de casa, de refugio, de medicina. Y es que cuando un ecosistema está en armonía, lo que beneficia al zorzal pardo, al colibrí o a la reinita, eventualmente también me va a beneficiar. Pero la armonía de los bosques no solo está en lo que vemos por encima del suelo, en los troncos, ramas, hojas, flores o frutos, o en la diversidad de aves, insectos, hongos o líquenes. La verdadera armonía de los bosques ocurre bajo tierra, en esa parte que nos es todo un misterio porque no la vemos y no la conocemos, o la conocemos muy poco. De pequeña yo les decía a mi mamá y a una de mis abuelas cosas que a veces les resultaban extrañas. Por ejemplo, les decía que el clima estaba cambiando y que las plantas sí sentían. Ya de adolescente pude entender que lo que decía sobre el clima, que formaba parte del efecto de invernadero y del cambio climático antropogénico, o sea, creado por el ser humano, que ya estamos viviendo. Pero de lo que las plantas sienten me tardé un poco más en entenderlo, al menos desde la ciencia, aunque siempre tuve la corazonada de que algo pasaba, en especial bajo ese suelo que no vemos y desconocemos. De las pocas raíces que logramos ver en los ecosistemas urbanos boricuas están los árboles y la vegetación que a veces crecen a orillas de la carretera o cerca de cuerpos de agua. Esos árboles que nos rompen las aceras estaban allí antes de que se tirara el cemento que hoy levantan, o es vegetación mal sembrada. Les vemos las raíces y cómo se tuercen y se entrelazan, raíces de almendros, de robles, de árboles de María y tantos otros árboles y arbustos que crecen en estas zonas urbanas boricuas. Pues bien, bajo tierra ocurren muchas cosas que favorecen la armonía, la salud y el bienestar general de los bosques. Ahora es que la ciencia está comenzando a entender y explicar eso que yo le decía a mi mamá, que las plantas sienten. No tendrán un cerebro ni un sistema nervioso como los seres humanos y otros animales, pero sí saben compartir y ser más solidarias que mucha gente. Me explico. En años recientes, la comunidad científica que estudia el comportamiento de las plantas logró entender por qué botan hasta la mitad de las azúcares que producen por las raíces directamente a todo ese subsuelo invisible a nuestra vista. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban en la escuela la reacción de la fotosíntesis, que el sol, la luz, el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono producían azúcar para el alimento? Pues estoy hablando de eso. Esa mitad de ese azúcar que se produce en ese proceso de fotosíntesis
se ha descubierto que hasta la mitad puede ser eliminada por las raíces. Y es que en una cucharada de suelo, una cucharada como la que usamos para usar el azúcar al café, saludable, en un suelo saludable, pueden encontrarse más microorganismos que gente en el planeta. Muchos de estos microorganismos, especialmente los hongos, se alimentan de estas azúcares que las plantas eliminan por sus raíces. A cambio, estos microorganismos ayudan a descomponer rocas, hojas y otros materiales, convirtiéndolos en minerales y otros nutrientes que las plantas necesitan y que no están disponibles para ellas, para las plantas y los árboles en su forma natural en los suelos. Los hongos tienen unas estructuras, las hifas, que se conectan, forman como unas cadenas que se llaman los micelios, y estas cadenas conectan todo el bosque por el suelo y las raíces de los árboles. Estas conexiones son como unas carreteras por las que las plantas y árboles intercambian información. Algunas de las cosas que se han descubierto son que si algún árbol recibe información de alguna deficiencia o enfermedad en otro árbol de su misma especie, utiliza esta carretera de micelio para enviarle lo que necesita y alertar a otros árboles cercanos sobre la situación de este árbol en necesidad. Los árboles no caminarán, al menos no como los Ents en The Lord of the Rings, pero sí tienen la capacidad de movilizarse en beneficio de la comunidad de árboles del bosque y de recuperar la armonía del mismo. Una situación complicada que ocurre en la zona metropolitana de Puerto Rico tiene que ver con la canalización del río Piedras. En la imagen pueden ver la cuenca hidrográfica del río, ubicada, que es la que está en el centro y ocupa varios municipios, principalmente San Juan, pero toca algo de Guaynabo y Trujillo Alto. Este es el único río que tiene San Juan y es parte de un ecosistema mayor, la gran cuenca hidrográfica del estuario de la Bahía de San Juan, que incluye la Ciénaga Las Cucharillas, y el estuario de la Bahía de San Juan y el río Piedras. Parte de las fases de canalización detenida al momento por la falta de fondos incluye la destrucción y eliminación de 13.5 hectáreas de manglares. Los manglares son ecosistemas que regulan de manera eficiente las inundaciones, entre otros beneficios y servicios gratuitos que nos brindan. En las últimas décadas, los estudios científicos han demostrado que eliminar la vegetación en y cerca de los cuerpos de aguas es un grave error, especialmente al sustituirla por cemento. Estas prácticas ya se consideran obsoletas, pues el cemento impide la infiltración del agua y acelera la sedimentación en la parte baja del río y en la costa, entre otros problemas ambientales a largo plazo, que en vez de disminuir las inundaciones urbanas, las empeoran. O sea, convierten el río en una supercuneta que termina inundando todo río abajo. Por eso, en algunos países de Europa, por ejemplo, están trabajando en este tipo de proyectos con lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, que incluyen, entre otras cosas, la reforestación de las cuencas con especies nativas y endémicas, las más adaptadas a cada ecosistema. Con solo reforestar las cuencas hidrográficas se reduce hasta en un 12% las inundaciones urbanas. Quizás el árbol a mí no me sirva de alimento, pero sí me puede proteger de inundaciones, de las olas de calor extremos, de la contaminación visual y de la contaminación por ruido tan características del área metro. Mientras tanto, a lo largo de toda su vida y de su ministerio, Jesús utilizó muchas imágenes de la naturaleza, de la labor agrícola y de otras cosas cotidianas para transmitir su mensaje, a la vez que utilizaba estos elementos para llevar a cabo algunos de sus milagros, para satisfacer nuestras necesidades o sanar nuestros cuerpos. También debemos recordar que todos estos elementos de la creación reciben la redención y la salvación de Cristo. Así como el texto de Romanos 8:19 en adelante nos recuerda los gemidos de la creación, esperando que demostremos que somos verdaderamente hijas e hijos de Dios, creador de todo cuanto existe. Recordemos también que la sangre de Jesús fue derramada primero sobre elementos de la naturaleza que a veces consideramos poco importantes o sin ninguna importancia. Elementos como la corona de espinas, el látigo, unos clavos, la madera de la cruz o la tierra en el Monte Calvario. La muerte de Jesús, la redención y la salvación de su sangre no son solo para los humanos, es para todo lo creado por Dios. La cruz que hemos puesto sobre la creación de Dios, con esta guerra maldita e insensata contra ella, también será liberada, redimida y salvada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Recordando que la humanidad, nosotras, sus criaturas, también somos parte de esa creación. Dios dice que no a la destrucción y explotación de lo que creó bueno en gran manera.
para nutrir y bendecir todo este planeta. Dios siempre dijo, dice y dirá que sí a la vida, a una vida plena, digna y abundante. Recordemos por un momento lo que nos dice Colosenses, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Colosenses 1:20 en la Nueva Traducción Viviente. La reinita continuó su vuelo, río arriba. Por fin, árboles, sombra, agua fresca y otra posibilidad de una casa. Pero ahí hay gente. ¿Irán a tumbar estos árboles también?, pensó la reinita. Pero había llegado a una comunidad que decidió trabajar con soluciones basadas en la naturaleza y llevaban años reforestando la cuenca del río. Allí la reinita pudo descansar. Tuvo que aprender nuevas rutas para buscar alimento, acostumbrarse a nuevos ruidos, nuevas voces y risas. En aquella comunidad pudo entender y experimentar cómo Dios reconcilia todas las cosas por medio de Cristo y sanar. Como la esperanza de la tierra en Romanos 8, aquel grupo de personas sí demostraba ser hijas e hijos de Dios, donde la tierra no gime con dolores de parto, sino que da buenos frutos y abundantes. Pasó el tiempo y llegó una nueva temporada de anidaje para la reinita. Esta vez estaba segura de que podría sacar adelante sus nuevas crías. Como esta vez compartí el texto bíblico al inicio, les quiero dejar saber que en la descripción de este episodio pueden encontrar enlaces con información sobre lo que motiva este episodio, los cambios a nuestras leyes o recomendaciones de organizaciones que puedan seguir para mantenerse al día con información fuera de las líneas editoriales de los medios de formación masiva que muchas veces responden al interés de manipulación del desgobierno. También pueden encontrar información de qué podemos hacer para exigir que se nos haga justicia o sobre cómo evitar que esto siga sucediendo. Así que hoy tenemos un comparte. Comparte con la comunidad de Ecoteofem tus preocupaciones sobre estos cambios. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Cuáles son algunas ideas que tienes? ¿Pueblo salva a pueblo? ¿Por qué el gobierno no cumple con su deber ministerial de gobernar para todas las personas que aquí vivimos y no solo para los pocos que apoyan económicamente sus campañas? ¿Qué otras organizaciones defensoras del medio ambiente o de información independiente recomiendas? Hasta el próximo episodio. Dios les bendiga. Ecoteofem. Escucha, comenta, comparte, suscríbete.